Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando y cerrando nuestra 8ª temporada. La verdad es que estamos muy contentos porque vamos a cerrar de lujo con una invitada que a ustedes ahorita la van a conocer, pero muy contentos y muy agradecidos por darnos esta posibilidad de ya estar cerrando 8 temporadas de Las Hijas de la Malinche y pues hoy no es la excepción porque tenemos, como les decía, a una invitada de lujo, lo cual agradezco y ya habíamos intentado tener este acercamiento, pero por una o por otra razón pues no se daba. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Jacqueline Ordóñez Brasdefer. Hola. Hola Marisol, muchísimas gracias. Agradezco esta presentación y la invitación sobre todo. De hecho, conozco tu programa, conozco tus ediciones y bueno, estoy feliz de estar contigo. Pues Muchas muchísimas gracias, bienvenida. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero antes de entrar a platicar con ella, sí me gustaría dar una referencia de toda esta preparación que ella tiene, porque pues justo por eso ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así es que si me permiten, voy a dar lectura a una breve reseña que ella nos ha enviado. Y ella es doctoranda en Derecho de la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, maestra en Desarrollo del Potencial Humano por el Colegio Humanista de México, maestrante en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral, acusatorio por el Instituto Internacional del Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es facilitadora privada en materia civil, familiar y mercantil, certificada por el Comité de Certificación de Facilitadores Públicos y Privados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En el área de educación desde 2005 es profesora de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con diplomados, entre los que se destacan Diplomado Internacional en Educación e Igualdad de Género y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Guerrero, Diplomado Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Diplomado de Neuromediación y Comunicación Estratégica en la aplicación práctica en los protocolos de actuación en materia de violencia de género, así también como en capacitación en temas de fortalecimiento al Registro Nacional del Delito de Tortura, prevención e investigación del delito de trata de personas, derechos humanos, tratados internacionales, en seguridad pública y derecho penal acusatorio, en técnicas de entrevista e interrogatorio, atención a víctimas, antisecuestro y negociación de rehenes, y en investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conforme al Protocolo de Estambul, adaptado por Naciones Unidas, cursos sobre perspectiva de género, aproximación a derechos humanos, diversidad sexual y no discriminación y mecanismo alternativo de solución en conflictos. Entonces, sí o sí, como no estar como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la cual, bueno, vamos a platicar ahorita, pero antes a mí me gustaría que nos platicara de dónde es originaria. Sí, Marisol, mira, yo soy originaria y vecina de Santana Xotempal. Ok. Tlaxcalteca 100%, mis padres son tlaxcaltecas, mi madre es originaria de, bueno,
Toda su vida vivió en Calpulalpan, Tlaxcala, y Mm, mi padre es originario de Santana, Chautempan. Em, Ahí vivo, estudié en el estado de Tlaxcala. ok. Eh, Mi niñez y mi adolescencia pues es de Santana, Chautempan, Tlaxcala, Pisaco, bueno, salir. Siempre fue mi entorno. ¿Cómo recuerda su niñez en estas calles de Chautempan? Porque además platicaba antes de empezar la entrevista que vivía como en el primer cuadro de la ciudad. Y eso da otro contexto también en nuestra infancia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recuerda? Bueno, mis padres comerciantes. Mi madre, bueno, en aquella época cuando era matrimonio joven de mis Ujú, padres, eh, la situación económica se vio necesaria de establecer un negocio. ujú, Y vivía mi papá en el primer cuadro de la ciudad, es ok. donde se puso mi mamá primero un negocio de un restaurante. Mm, Primero empezó como una taquería ok. y después fue creciendo y hizo un restaurante. Podríamos decir que fue el primer restaurante de Santana Chautempan. Después hizo Mm, un salón de fiestas, empezó a crecer. Mi madre era una señora con mucha calidez humana en el aspecto de tratar bien a sus clientes, consentirlos. mm, Una persona muy querida en Chautempan, no obstante de no ser originaria de allá, aceptada por toda la sociedad del municipio y de las comunidades, porque se dio a conocer en su negocio, ¿no? Y entonces así fue y se creciendo dio a querer, seguramente. totalmente, totalmente. Y mis hermanos y yo, pues crecimos con ella a su lado en el negocio, Aprendiendo. atendiendo Claro. desde ayudándole a guisar, atendiendo a los comensales, el quehacer del mismo negocio, quehacer de casa también, o sea, así fuimos Ujú, como crecimos hasta que me casé. Salí del negocio de mi mamá. Y bueno, previo a casarme yo ya había terminado mi carrera, ya había yo entrado a trabajar ujú. al servicio público. Y bueno, me casé, me fui a vivir con mi esposo y bueno, dejé la casa de mis padres. Pero quedé en Santana, me fui a vivir ahí mismo en Santana. Okey. Y ahora, ¿cómo pasa la elección de ser abogada? ¿Hay alguien de la familia que es abogada o de dónde sale esta inspiración o este gusto por esta carrera? Fíjate algo bien curioso, mis padres no son profesionistas, no fueron profesionistas. Te puedo decir que de mis hermanos fue la menor. Mi hermano mayor fue médico, pero por un accidente murió muy joven a los 26 años. Ay, sí. El siguiente de mis hermanos fue veterinario. Mis dos hermanas que siguen eh, se casaron jóvenes, se dedicaron al hogar y a otro trabajo. Ujú, ujú. No tuve profesión y después decidí estudiar. Terminé la prepa, decidí estudiar. ¿Pero por qué abogada? Porque en ese momento no había otra carrera cercana de mi interés. Yo siempre deseaba de pequeña y de adolescente estudiar medicina, como Mm, mi hermano el mayor, me ujú, encantaba. ujú, En aquella época, pues en el estado de Tlaxcala no teníamos la universidad o la facultad de medicina. ujú, Lo más cercano era el estado de Puebla, ir y venir diario. Y por la experiencia de mi hermano que había estudiado medicina, eh, pues se quedaba en Puebla y pues comprenderás que todavía en aquella época, pues para mi mamá no era bien visto que una sí, mujer se fuera a vivir sola a Puebla sí, o viajar a diario a la ciudad de Puebla porque podía pasar algo. sí. Y menos, o yo le daba la opción, pues me voy a vivir allá, porque algunas de mis amigas que estudiaron Ujú, otras carreras claro. se fueron a vivir a Puebla en la etapa de estudiantes. Ujú. Y les decía compartir con ellas algún departamento, alguna pensión, y pues no, Imposible. imposible totalmente, imposible. Ahí fue pues un alto que me hicieron, ¿no? Y de lo que hay acá, búscale. Ujú, Y de lo que había acá, que era la autónoma de Tlaxcala, no recuerdo si había algunas particulares, pero no era asequibles para nosotros sí, sí, el sí. estar pagando una particular. Entonces, de lo que hubo en Tlaxcala, me llamó la atención este derecho, Ujú, porque era una carrera que en aquel entonces solamente el horario era en la tarde. Yo siempre había estudiado en la mañana. mm,
Y para mi mamá y para la familia y todo, pues lo mejor era estudiar en la mañana. Claro. Y una forma de demostrar un poquito de rebeldía e inconformidad era, ahora estudio en la tarde. Y voy a trasladarme de Tlaxcala, que se me hacía lejos, Claro. hasta Santana, que en Sí. realidad son 5 minutos. Sí. Pero saliendo de la universidad a las 8 de la noche, a ver qué dice mi mamá. O sea, como un reto, ¿no? De que pues, me dejaran sola, ¿no? Sí, sí, sí. Y así empecé. Escogí estudiar Derecho, presenté mi solicitud en el que es la solicitud de la ficha, hice todo mi procedimiento para ingresar, fui aceptada y en automático entré prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, mi madre siempre fue una mujer muy independiente y nos obligó a ser independientes. Eso estaba que si quería, por ejemplo, estudiar Derecho, pues ve, saca tu ficha, fórmate y haz lo que tengas que hacer tú sola. Ah, ok. ¿No? Sí, Cuando quise estudiar medicina, ir a Puebla y demás, también me dijo, bueno, yo te digo que no, pero si tú quieres hacer, inténtalo. Entonces, cuando voy a la UAP, en aquel entonces era UAP, voy a la UAP, pues es un mundo de universidad enorme, la ciudad de Puebla, me fui en autobús, no sabía ni trasladarme en Puebla. Cuando llego al Carolino a pedir informes, me pierdo ahí mismo en las instalaciones, o sea, como que terminé así como que frustrada, ¿no? Sola y desesperada, y dije, no, mejor me regreso a Tlaxcala. O sea, temerosa, con muchas seguridad, pero también inseguridad por el no conocer y el que siempre fui como que guiada en ese aspecto de que vete a lo seguro. Claro. Y entonces, bueno, así fue como entré a Derecho y terminé. Y bueno, obviamente, pues ha sido una carrera que forma parte de su vida ya profesional y que hay algún momento ya en la carrera en la cual sabía perfectamente que el camino iba a ser por los derechos humanos o en ese momento no tenía ni idea. No tenía idea. No tenía idea. Entré a estudiar Derecho. El primer semestre estaba yo con mi mamá en su negocio y en las tardes me iba yo a la escuela. Pero tuve la oportunidad de entrar a trabajar al servicio público como secretaria mecanógrafa al Poder Judicial del Estado. Entonces cubrí un interinato por un mes. Luego me gustó era escribir, transcribir, hacer acuerdos y demás. Claro. Estuve tiempo de meritoria, es decir, iba yo a cubrir un horario, a hacer un trabajo, pero sin salario para aprender. Y fui cubriendo varios interinatos, 2 meses, 3 meses. Regularmente cubría los de embarazo, los de preñez. Okay. Y así en distintos juzgados. Pero fue poco tiempo después y seguí estudiando, ¿no? Después entré a trabajar a otras áreas, a Poder Ejecutivo. En aquel entonces estaba el Consejo Tutelar para Menores. Entré un tiempo a trabajar ahí al Consejo, que dependía de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, empezó mi vida pública en el servicio público y así, pues cuando fui estudiante todavía no estaban en boga los derechos humanos. Podríamos decir que cuando termino la carrera es cuando se crean las comisiones de derechos humanos. Entonces, fue un sistema en el que estaba yo como estudiante donde era ordinario saber de violaciones de los derechos humanos. No sé si recuerdes, tal vez comentarios, luego les digo a mis alumnos, obvio ellos son muy jóvenes, generaciones jóvenes, le digo, pero seguramente en las pláticas de sus papás o de sus abuelos habrán escuchado que cuando había detenciones en fines de semana les decían que le den un sabadazo por cualquier delito que detenían a una persona, detenían viernes y sábado y domingo no había ni MP ni juez hasta el lunes. Sí, exacto. Y luego ya seguían el procedimiento porque no estaban reconocidos los derechos en las constituciones, ni en la federal ni en la local, ¿no? O sea, todavía había el sistema penal era muy violatorio de derechos todavía. Faltaba mucho reconocimiento, mucho avance. Entonces ya fue posterior cuando se hacen todas estas reformas y se empezamos a analizar como postulantes o como servidores públicos o estudiantes, incluso ya la necesidad de ese reconocimiento de los derechos humanos. Ahora, cuando usted dice empezamos a analizar, ¿es porque había algo en lo que ya se empezó a involucrar? Sí, de hecho, cuando terminó la carrera,
poco tiempo, con toda la ilusión, como cualquier recién egresado de una licenciatura, de una carrera, es ejercer la profesión, ¿no? Decidí, entre los trabajos que tuve como servidora pública mientras fui estudiante, también daba clases en un colegio de bachilleres, pero decidí incursionar en el ámbito privado. Con unas amigas también recién egresadas, decidimos montar un bufete jurídico. Ellas traían ya la experiencia de haber hecho el servicio social en el bufete gratuitos de la universidad. Y de mi lado yo ya traía la experiencia de haber trabajado en juzgados penales y en otras áreas. Entonces pensamos que iba a ser un buen equipo con la experiencia de ambas, ¿no? Éramos 4 compañeras y empezamos a trabajar así hasta que circunstancialmente me ofrecieron una vacante que hubo para defensor público, defensor de oficio. Acudí con una amiga a una diligencia. Quien era jefe de los defensores públicos en ese momento comentó: necesito un abogado titulado para cubrir este espacio. Y como que yo dije, me acabo de titular, acabo de gastar y acabo de titularme, creo que puedo quedar ahí. Y entonces, pues sí, hice una entrevista, me dieron la oportunidad, estuve como defensor público en materia penal en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Estaríamos hablando entonces del sistema tradicional acusatorio, sistema mixto. Y ahí estuve un tiempo como defensor público, así es como empecé. Regresé otra vez al ámbito privado, público. Y ya después pasé a trabajar a otros espacios. De ahí me fui a Procuraduría como agente del Ministerio Público. Y bueno, siempre he estado en diferentes áreas, pero siempre elaborando en el servicio público. A partir de ahí ya no he dejado de estar en el estar servicio activo público. en el servicio público. Y en este camino donde empieza el trabajo en el, digamos, en el servicio público, ¿qué la motiva para empezar a conocer más sobre el tema de derechos humanos? Que entiendo, pues yo creo que, o no sé si cuando usted sale de la carrera, ¿ya existía la comisión acá? No. No, se crea, fue en la misma época. En la misma época. Cuando se crea la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, en ese momento yo empiezo a estudiar la materia, bueno, no tanto la materia de Derechos Humanos. De hecho, en mi currícula de estudiante, esa materia no se impartía Derechos Humanos. Se impartía garantías individuales. Pero ahora, por ejemplo, ahora ya todos los estudiantes, todas las licenciaturas en Derecho tienen derechos humanos como una materia toral de la carrera, ¿no? Claro. En esa época no. Pero yo empecé, te comentaba hace un momento, fui defensor público en materia penal. Entonces yo empiezo a trabajar ahí, podemos decir, sin experiencia en materia penal. Porque no es lo mismo ser mecanógrafa. Claro, sí. Cubrir algún que otro interinato en tiempos breves, a que ya defender casos a personas privadas de libertad por lo general por delitos graves en aquella época, porque si no tenían para pagar un defensor privado particular, pues venían al defensor público. Claro. Y yo estaba ahí, ¿no? Entonces fue el confrontarme primero, ver la realidad de las víctimas y ver la realidad procesal y los derechos del victimario, ¿no? Muchas veces detenido arbitrariamente, otras veces había sido detenido injustamente por una falta de una defensa adecuada, otras veces por haber cometido una acción, ¿no? Que ameritaba una sanción, un procedimiento. Y entonces ahí como que empezó esa inclinación de analizar las conductas, cuándo es procedente y cuándo no, y también ver la cara de las víctimas, ¿no? Cuando esa parte que luego no se ve en un procedimiento escrito, porque así es el sistema tradicional, procedimiento escrito, y ver esa parte. Después tengo la oportunidad de pasar al Ministerio Público y ahí de entrada me dan un área que en aquel entonces era el área de delitos sexuales. Entonces, en mi área, en mi responsabilidad estaba recibir e integrar las averiguaciones previas por delitos sexuales.
De acuerdo al Código Penal de esa época, tenemos delitos sexuales, que era violación, con sus diferentes modalidades, tumultuaria, etcétera, diferentes modalidades. Era el atentados al pudor y nada más. Rapto no estaba tipificado, pero con eso era suficiente, ¿no? Sí, Entonces, sí. era el trato con las víctimas. Muy de cerca, era el trato también con los victimarios, también muy de cerca, porque se manejaban a los detenidos y era integrar lo que hoy llamamos carpeta de investigación, era la averiguación previa, integrarla, declarar a las víctimas, recabar evidencias, probanzas, cuando había necesario hacer inspecciones, diligencias, o declarar a otras personas, o como son delitos, los sexuales, delitos de realización oculta, hay que buscar otros mecanismos para acreditar el dicho de la víctima, ¿no? Lo que dice la víctima, pues es dable, es creíble, pero pues se debe corroborar con otros elementos para ir encuadrando todo un buen procedimiento que se pueda sustentar en un proceso. Claro. No nada más es el dicho, sino lo encuadramos con qué lo sustentamos para lograr una acusación al final, ¿no? Entonces, esa fue parte de mi trabajo y el hablar con víctimas de delitos sexuales me ayudó bastante. También veíamos víctimas de lenocinio. En aquel entonces, y ahora lo que conocemos como trata, ¿no? Como trata. Entonces, mi trato era así con las víctimas por parte de las personas que eran detenidos, cuando eran detenidos en flagrancia. Pues ya me correspondía calificar la flagrancia si era legal o no, es decir, que serían los supuestos de la flagrancia. En casos urgentes, pues era girar la orden urgente de detención y hacer un sinfín de diligencias, declarar a los imputados, valorar, o sea, y en su momento ejercer acción penal, ¿no? Y ya continuar, pero eso fue un trabajo pesado para mí, porque yo ya estaba casada, ya tenía un bebé, el horario era de 24 horas, 24/7, porque aunque la oficina se abría en un horario determinado, cuando llegaba una persona a presentar una denuncia de ese tipo de delitos, sin importar si era reciente o ya había pasado, tenía yo que acudir. O sea, ahora que estoy en la comisión, luego veo que hay mujeres y personas que van a presentar una denuncia y les preguntan, ¿cuándo fueron los hechos? Es que hace como un mes. Venga hasta el lunes. Ya pasó un mes. Y pues no, o sea, es en el momento que llegaba, ¿no? En ese entonces, quien era procurador y quien me instruyó y quien me enseñó mucho, una persona que ya falleció, no sé si recuerdas al maestro Carlos Hernández, fue pues político en el estado de Tlaxcala y como 2 o 3 veces procurador. Me tocó ser agente del Ministerio Público con él y él era de las personas que me decía, tienes que estar, o sea, si quieres el trabajo, te voy a dar la oportunidad, pero si quieres el trabajo, tienes que aprender y estar ahí, a la hora que se te llame, lo tomas o lo dejas. Y yo así como que pues lo tomo, es un reto y es algo que me gustó tratar con las víctimas, el ver la cara de ellas cuando se sentían escuchadas y sobre todo cuando no se les cuestionaba su conducta, sino pasó algo en contra de su voluntad y para mí era suficiente porque así lo marca la ley. Claro. No era nuevo para mí decir, no, es que porque vestías así o porque tomaste esto o porque saliste de tal forma. Eso no está. O sea, esto no es un elemento para acreditar un delito. Esta condición en la que usted estaba en ese momento con las víctimas, ¿era esta mirada femenina o qué pasaba con su atención hacia ellas? Yo creo yo no estaba inmersa en lo que ahora conocemos como el feminismo. Yo estaba inmersa en el servicio público. El servir y el apoyar, eso me era suficiente. Yo me dediqué a la función que tenía, que era una función para mí satisfactoria. Para mí era de verdad halagante cuando me decían gracias y me tomaban la mano así como con una calidez, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí era suficiente. Y yo creo que la gente sentía que sí se le daba, buscaba yo empatar, esta empatía con ellas, o con las niñas, con las mujeres adultas, veía esas características de aquellas mujeres que no, siempre he sido yo muy sensible en el aspecto
empatar con la gente. Ujú. Muchas veces mi carácter se permitió ser hosco, porque también trataba yo con policías, también trataba yo con personas que cometían conductas delictivas. Y Claro. no podía ser de esa manera con ellos, ¿no? Sino hay que poner Sí, una cara, pues, siempre los traté con respeto, claro. pero totalmente con ciertas reservas y Sí, cuidados, sí, ¿no? sí. Y a las víctimas desde otro punto de vista. Ujú. Alguien me decía, ¿y no lloras con ellas? Te podría decir que en mis primeras experiencias sí me daban ganas, Sí, ¿no? sí, claro. Pero pierdes objetividad. Entonces, el buen maestro que te digo que tuve, que fue el procurador, él me decía, Ujú. tú no debes ponerte, o sea, sí debes comprenderlas, Ujú. pero tú no eres ellas, si no, no les vas a ayudar. Si Ok, protagonizas como ellas, te pones a protagonizar lo que ellas están sintiendo, no vas a ser objetiva. claro. Pierdes esa objetividad y entonces no vas a poder llevar la causa al final. Y eso siempre se me quedó grabado desde el principio y eso ha sido una pauta en toda mi vida profesional. Claro. Sí, soy muy emocional, pero también trato de ser muy objetiva. Sí, ¿Qué es sí, lo sí. que quiero lograr? Sí, no perdernos ahí, No ¿no? perderme. Y eso Ok. para muchas personas no es tan fácil, ¿no? Sí, Yo lo exacto. fui aprendiendo también con los golpes de la vida, te voy a Sí, sí, decir. sí, sí. Hubo casos en los que solicité órdenes de aprehensión y me negaron las órdenes de aprehensión por un mal trabajo hecho en una averiguación previa. Por no haber demostrado bien el hecho cuando yo sabía que la persona sí era una víctima real. Ok. Y son golpes que te da la vida que dices, yo le prometí que sí iba a salir este tema y no salió. Ok. Y volverlo a hacer es penoso profesionalmente. Claro. Y también humanamente, Sí, ¿no? sí, sí. Porque dices, no. Entonces, eso me enseñó a ser un poco más objetiva, o sea, no prometer, no hablar de más, Ujú. no hablar con lo que no está conmigo, ¿no? Y también me pasó en casos de que para mí y a criterio de otros juristas, digo otros juristas porque luego algunos casos fueron al amparo o a alguna otra situación y me confirmaron mi criterio, pues también te enfrentas con la resistencia de las autoridades, desde corrupción, impunidad, maltratos, y maltratos a las víctimas y maltratos incluso a uno como servidora pública también, ¿no? Claro. Entonces, son muchas cosas que se van aprendiendo. Y eso estuve en el servicio público, bueno, en el Ministerio Público trabajando 13 años. Estuve como Ministerio Público de Delitos Sexuales un buen tiempo hasta que cambiaron la modalidad y luego metieron delitos familiares, bueno, de ámbito de familia. Incrementó podríamos decir, el número, los tipos penales que se veían en esos módulos. Cuando estuve de delitos sexuales estaban en todo el estado un tiempo. Y luego ya hubo módulo norte y sur. Creo que siguen hasta ahorita todavía los módulos. Y fui trabajando, luego se cambia la forma de trabajar en la Procuraduría y se crean las mesas de detenidos. Pido que me pongan en una mesa de detenidos porque para ese entonces yo ya tenía 2 hijos. Y bien curioso porque me puse a hacer cuentas de las horas de trabajo de oficina que yo hacía. Que porque para que yo pudiera salir temprano de la oficina, yo les decía, yo llego temprano, 8:30. A las 8 paso a dejar a mis hijos a la guardería, llego temprano, hago mi trabajo, no salgo a comer, salgan todos a comer, yo hago mi guardia, y a las 6, 7 yo ya me voy a mi casa y atiendo a mi familia, a mis hijos, ¿no? Porque era el horario de la muchacha que me ayudaba a cuidarlos, ¿no? Y me decían, bueno, pero nunca salía a las 7, porque si si me tocaba un levantamiento de cadáver a las 5:30 de la tarde, no me iba hasta que terminaba hasta las 12 de la noche, hasta que entregaba yo el cuerpo a los familiares, ¿no? O si había un robo, pues está la inspección y no me iba hasta que ya me regresaba yo de la inspección, o sea cosas pesadas. Y dije, todos los días estoy de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, más las guardias, más los operativos, más ta. Y en las mesas de detenidos trabajaban 24 horas y descansaban 48. 24 horas y me puse a hacer cuentas. 9 días al mes, 24 horas, fácil. Y entonces los demás días soy ama de casa, porque quiero ser ama de casa. Claro, sí, sí, sí. Y pedí ese cambio, me costó mucho trabajo que me lo dieran porque estaba como que reservado para los hombres. Por la modalidad. Por ¿no? la modalidad. Y porque si en la noche había algo, pues habría que salir. A la hora que fuera un levantamiento de cadáver, no sé, cualquier situación. Y dije, pero es algo que yo puedo hacerlo. O sea, no el impedimento. Y sí, me dieron la oportunidad y cambié mi modalidad de trabajo. Y pues yo procuraba que en mis 24 horas hacerlas puntuales.
si era necesario no salir a comer o no descansar las 24 horas, lo hacía para tener más tiempo de casa. Para tener esta posibilidad de estar con la familia, ¿no? Sí, y entonces así, para mí era grato ir por mis hijos, o sea, salía yo de la oficina, llegaba a bañarme a la casa, a preparar algo, ir al kinder por mis hijos, o a la primaria, según el caso, y a comer con ellos, regresar, llevarlos a la actividad física, ya a danza o a karate, según fuera el caso, esperarlos, estar con ellos, andar con ellos en todos lados, 2 días. Sí. Y luego ya al día siguiente, al tercer día que me iba yo a trabajar, los pasaba a dejar a la escuela, y ya mi esposa se hacía cargo de ese día. Claro. Y ya hasta que yo salí otra vez, ¿no? Pues yo creo que son parte de los retos que representa ser mujer. Sí. Y que representa ser mamá y que representa ser esposa, porque uno va viendo de qué manera puede uno, justo esto, cubrir esta parte de ser mamá, de atender a los niños, pero no dejar el trabajo, que también es algo que le apasionaba, ¿no? Y ¿alguna vez pensó estar como directora, como presidenta de la comisión? No lo pensé. Fíjate que con toda esta incursión de que estuve en el MP, después me ascendieron. Ya era coordinadora, luego subdirectora, luego en algunas ocasiones fui encargada de averiguaciones previas y ya coordinaba el trabajo de los ministerios públicos. Ya mi trabajo no era de 24 por 48, ya era todos los días, ya toda hora, porque pues había que estar a lo que tiempo que se le ofreciera al jefe, ¿no? Pero se prolongó cierto tiempo y llegó el momento en que ya no había para dónde ascender, porque los cargos que seguían, pues son en aquel entonces, y yo creo que como ahora es una designación del procurador o de otra instancia, ¿no? De relaciones que yo no tenía en ese momento. Claro. No las busqué, no me puse a trabajar en ese tema, sino yo me dedicaba a mi trabajo. Y me cansé. Y era un trabajo que yo decía, no voy a esperar a que alguien, un alto funcionario, se fije en mí o no se fije en mí. Y no vea mi trabajo o necesita la recomendación que te empujen para que vean tu trabajo. Por un lado, sí era reconocida por parte de los procuradores que tuve como jefes. Por eso es que me fueron ascendiendo. Cambiaron muchos. En esos 13 años que estuve en Procuraduría, hubo 3 gobernadores y como 7, 8 procuradores. En cada cambio yo decía, ya, hasta acá, porque pues viene gente de su confianza, ¿no? Sí. Y pues no. O sea, afortunadamente creo que el trabajo me respaldaba y me mantenía. Hasta que me canso de ese trabajo y se crea, el Congreso del Estado crea lo que hoy conocemos como el Instituto de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Sí. En aquel entonces lo crea como Comisión de Acceso. Y quienes inician, los comisionados que nombra el Congreso del Estado, hacen una convocatoria abierta para conformar esa nueva institución. Es un organismo autónomo. Sí. Entonces, circunstancialmente, fui. Yo no era mi interés ir. Fui con una amiga a acompañarla a presentar su solicitud. Y me así como que, ¿y tú por qué no la presentas? Digo, no, pues yo tengo trabajo. Y estoy de jefa, además en la PROCO soy jefa. Sí. O sea, no. Ay, y así la amiga, órale, anímate. Venimos las dos, digo, pues no pierdo nada, órale. La presenté, hicieron un examen, aprobé el examen. Yo seguí trabajando en la Procuraduría y cuando un buen día estoy me invitaron a dar una conferencia sobre género. Empezaba el tema de género en ese momento, a socializarse en el servicio público. Y como yo es mujer en el servicio público, pues me invitan a dar esa plática. Voy, termino y me marca el procurador y me dice, venga de inmediato a mi oficina. Y yo dije, algo pasó, algo grave, no sé. Llego y me enseña el periódico. En ese entonces, bueno, escrito el Sol de Tlaxcala y a Comisión de Acceso nombra funcionarios. Y sale mi nombre como jefa de jurídico, una jefatura de algo. Y yo me quedo, y busco el nombre de mi amiga y no se quedó. Y eso pensé. Y yo fui y dije, chin, y me dice el procurador, ¿esto qué pasó acá? Y yo, al procurador, la verdad es que, pues no sé. O sea, yo acompañé a alguien, presenté el examen, pero pues nadie me habló para una entrevista previa. Yo supe que, porque en ese examen fueron como 180 personas a presentar ese examen, porque era para
y integrar todo el organismo. Ujú. Entonces me encontré a muchas y muchos conocidos Ujú. que habíamos sido compañeros en otros momentos, o en la universidad, o en Claro, sí, trabajos, o en sí, sí. cursos. Y los saludé todos. Yo dije, no, ¿cuándo voy a competir con tal persona que fue juez, o con tal persona que fue magistrado, o con tal persona que... No, ¿cuándo? O sea, ni de conocimientos, ni de relaciones públicas, o sea, ni Ok. políticas. Dije, Ujú, ¿cuándo? ujú. Y luego supe que hubo algunas entrevistas. Pero a mí nadie me habló, nadie, pues... Y además, yo como puse que sí tenía trabajo en ese momento, pues dije, pues vieron que Claro. no era mi necesidad. El caso es que me hablan, digo, no me hablaron, me habló mi jefe y me mandó él a ver, pues vaya usted a arreglar ese asunto y decidas. Fui a la comisión de acceso, ya me entrevisté con una comisionada y ya me dijo, pues si te interesa, es esto. Y yo, ¿cuánto voy a ganar? Y dije, pues si cuando menos me vuelan el sueldo, me quedo, ¿no? Y sí, más o menos, era un poco menos. Pero bien astuta la comisionada, porque me dijo, acá se trabaja de 8 a 4, de lunes a viernes. Y me Dices, brillaron los ojos y dije, sí, no, pues claro. sí, pues sí. O sea, de todos modos voy a ganar bien, voy a seguir Claro. teniendo un buen trabajo, Ujú, voy a aprender una materia diferente que es un derecho humano, porque ya ujú, estaba reconocido como derecho humano el acceso a la información pública, ujú. y voy a entrar ahí. Mm. Y entré a la comisión de acceso. Estuve un poco tiempo y luego algo similar pasa en la Comisión de Derechos Humanos. Quien fue titular durante un año presidente de la Comisión de Acceso fue titular después de la Comisión de Derechos Humanos. Saca una convocatoria para visitadores y directores de áreas. Ujú, ujú. Y pues dije, pues ya perdí en la PROCU, ya no puedo regresar, Sí, sí, sí. porque ya me quedé en la Comisión de Acceso. Me fui allá a Derechos Humanos y así fue como que ¿Cómo hice mi empezó? solicitud, hice examen, también más de Ujú, 100 personas presentaron examen. Algunas personas de las que ya estaban ahí fue para conservar su trabajo, su ujú, puesto, otras fueron por los cambios que son en cada administración, ujú. y me quedé, pero no de lo que yo quería. Yo quería ser secretaria ejecutiva y me quedé como directora de programas y atención a la sociedad civil, que era administrativamente el mismo nivel, Ujú, pero yo quería ser secretaria ejecutiva. ujú. Entonces, pero dije, bueno, era el mejor nivel del que tenía yo en la comisión de acceso. Dije, bueno, subo un poquito más. Claro. Y ahí fue cuando empecé a tener más trato con las personas en situación de vulnerabilidad, porque era el trato directo con cualquier persona víctima de cualquier situación de violación de Mm, derechos humanos, ok. ya sea por una violación directa de derechos humanos o por violación de un delito. Empecé a tener trato con migrantes, con personas migrantes, con indígenas, con niñas, niños y adolescentes, eh, de la diversidad sexual, con mujeres maltratadas. Entonces ahí en mi trato va a ser más directo con ellas, y tenía a mi cargo a trabajadora social, victimólogo, abogados y psicólogos. Y de alguna otra profesión Ujú, que no encuadraban en las citadurías por no ser abogados, claro. pero que esa era una área multidisciplinaria y que de alguna forma se podrían encuadrar en hacer una función para servir a las Ujú, personas vulnerables. Mi función no era investigar quejas, era buscar mediaciones para solucionar el conflicto o la posible violación del derecho que estaba sintiendo esa persona en específico. ujú, ujú. Y así, con las amistades que fui generando en el trayecto de mi vida, con jueces, con ministerios públicos, con abogados litigantes y demás, me era muy fácil, con mis Claro. maestros, mis compañeros Ujú. de universidad y de las maestrías y demás, me era muy fácil hablarles y decir, oye amigo, tengo una señora que está así, esto, ¿cómo me puedes ayudar? Ah, no, pues mándala, envíala, acá mándala a tal lugar. Y se fueron abriendo, se me facilitó el trabajo con Claro. toda esa, Sí, sí, sí. no una red como tal, pero sí era una relación de amigos, Claro. que por haberlos tratado bien cuando fui servidora pública como Ministerio Público Ujú, o en otras ujú. áreas, en respuesta te tratan bien Claro, después, ¿no? Ya no sí. estás en esa área, pero te das esa reciprocidad, ¿no? Sí, tienes la posibilidad de abrir puertas, ¿no? Sí. Ujú. Y entonces así es como estuve en Derechos Humanos, abriendo muchos caminos para personas. De hecho, por ejemplo, te comparto, los primeros matrimonios
de personas del mismo sexo. Y los primeros reconocimientos de identidad de género fueron derivados de los amparos que yo promoví desde la Comisión de Derechos Humanos. Promoví fácil como 15 amparos. Las primeras parejas, la primera pareja que contrajo matrimonio acá en Tlaxcala, cuando todavía no estaba la figura jurídica en el Código Civil, fue derivado del cumplimiento de un amparo que promoví, porque fueron unas mujeres que contrajeron matrimonio, presentamos la solicitud de matrimonio en la coordinación del registro civil, nos dicen que no, les hago el amparo y se lo conceden. Pero no fue primero el maestro Horacio y luego fueron ellas. No fueron ellas. Horacio fue después, también le promovimos el amparo a Horacio. Ajá, ok. Sí, primero fueron mujeres, fueron 2 parejas de mujeres, luego ya como 3 de hombres, y luego ya después ya fue el formato del amparo, lo puse a disposición. Ahora sí que dispuse a disposición. Algunos me lo solicitaron vía transparencia. O sea, en la comisión no podemos litigar. Entonces, yo lo hice como las personas, los solicitantes lo hicieron por propio derecho y yo como observadora en el procedimiento y orientadora. Y ahí me puse en la demanda, o sea, como se autoriza para imponerse de actuaciones y orientar y demás. Es una figura que no está en los escritos de amparo ni nada, pero para justificar mi presencia en ahí. Y ese formato estuvo, de ahí se agarraron muchas personas después para sacar ese formato. La de Horacio fue la primera pareja de hombres. Pero previo a ellos fueron 2 matrimonios mujeres. Ok. Y también de identidad de género, no obstante de que ya se había hecho el trámite el reconocimiento de identidad en la Ciudad de México, los efectos que causaba, los efectos jurídicos de ese reconocimiento de identidad, acá en el estado no eran reconocidos. Por ejemplo, cambiar sus certificados de estudio, cambiar el INE, cambiar varias situaciones, no se los hacían efectivos porque acá no se había hecho. También lo hicimos, promovimos el amparo para obligar a ciertas instituciones a modificar la documentación de las personas que decidieron cambiar la identidad de género. Y ya así fueron esos amparos para esa parte, para empezar a visibilizar esa parte. Mi trabajo también siempre fue como abogada, pues viéndolo desde la perspectiva jurídica. Todo lo hacía desde la perspectiva jurídica, todo dejarlo bien documentado para sentar bases para que las personas decidieran qué acciones tomar. Claro. Jurídicamente, ¿no? Y resarcir sus derechos. Ahora, ¿en qué etapa de su vida llega este cargo como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues yo creo que llega a la mitad de mi vida. A la mitad de mi vida. Después de ser directora de programas de atención a la sociedad civil de la comisión, se abre la convocatoria. Mientras estuve de directora, en 2 ocasiones se abrió la convocatoria para presidente o presidenta. Yo no participé. No, mi interés era, pues no sabía, o sea, estaba yo bien. Mi interés era seguir en otra vez cambiarme de giro, otro poder, otra situación. No tuve oportunidad de hacerlo. Hasta la tercera convocatoria que sale, en el último momento, el último día previo al cierre de la convocatoria, dije, ¿y por qué no? O sea, surgieron ciertas situaciones personales. Yo decía que no, pero ciertas que me obligaron, no me obligaron, me motivaron a decir, ¿por qué no? A preguntar, ¿por qué no? Y dije, bueno, ¿lo voy a hacer por capricho? No, por convicción no. ¿Estoy preparada? Sí. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, no pierdo nada. Claro. ¿Qué espero? Nada. Antes de querer ser presidenta de la comisión, quise ser comisionada de acceso. Y no tuve la oportunidad porque no reuní los requisitos por el cargo que tenía como director. Y para ser presidenta de la comisión no se impedía ese cargo que yo tenía. Entonces dije, ¿por qué no lo voy a intentar? Y se fueron dando las cosas. Finalmente sale la convocatoria, pasé el primer filtro de reunir los requisitos legales. El segundo filtro fue un examen público. Lo aprobé. Y luego ya viene lo más difícil, que soy parte de una terna, que eso es súper difícil, ¿no?
porque ya depende de muchas cosas. Ujú. Y pues fui designada y pues ahí, o sea, digo, satisfactoriamente lo pensé y se logró este resultado en cuestión de un mes y medio tal vez. Antes de ese mes no había pasado por mi mente participar como presidenta, porque mi aspiración era otra. Ujú. Bueno, seguir creciendo en el ámbito jurídico, Claro. pero también yo decía, no. Hasta que dije, bueno, creo que sí estoy preparada para hacerlo, Sí. para hacerlo, ¿no? Y además es algo bonito que me gustó. Para eso yo ya era secretaria ejecutiva. O sea, te comenté cuando quise Ujú. entrar, quise ser secretaria ejecutiva y no lo logré. Con el anterior presidente que precedió a mí, con él hablé, le platiqué mi trabajo, mi intención, y me dijo, pues, checa tu trabajo y si te hace el ancho, sí, pues deme la oportunidad, me dio la oportunidad. Y pues sí, permanecí como secretaria ejecutiva porque hacía el trabajo, ¿no? O sea, eso Ujú. era lo que yo quería. Entonces ya dije, bueno, si ya quise ser secretaria, primero quise entrar a la comisión, lo logro. Quise Ujú. ser secretaria ejecutiva y ahora quiero ser presidenta, pues lo vamos a hacer. Y Claro. ahí estamos, y estamos tratando de reivindicar pues muchas cosas de mi vida en el servicio público que de verdad disfruto ayudando desde lo que tenemos, Ujú. porque no nos cuesta nada, o sea, tenemos los Claro. elementos, solo Ujú. falta la decisión y la voluntad para Ujú. hacerlo. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, si hablamos de un concepto teórico, vamos a entrar a que son las prerrogativas que tenemos todas las personas por el hecho de serlo, ¿no? Pero yo creo que los derechos humanos es el reconocimiento, parte del reconocimiento de la dignidad como seres, como personas. Ujú. Lo que nos distingue de todos los seres vivos es esa dignidad que tienen los seres, ¿no? Y el libre albedrío. Nosotros podemos tomar decisiones, pero podemos tomar esas decisiones de acuerdo al reconocimiento de nuestra propia dignidad para estar bien, para lo que te hace sentir bien, para lo que quieres y lo que puedes lograr, ¿no? Entonces, el Estado, desde que nos reconoce como personas, nos está dando esa parte de reconocimiento de dignidad y que nosotros debemos exigirlo, ¿no? Y nos da elementos. Y nosotros decidimos qué tomamos y qué no lo tomamos y cómo los tomamos. Ujú. Y sobre todo cómo los vivimos o los sentimos, ¿no? Entonces los derechos es una idea. En algunas ocasiones les digo a mis alumnos, el concepto de derechos humanos va cambiando conforme a la historia, porque vamos reclamando ciertos reconocimientos y cuando se logran queremos otro reconocimiento, ¿no? Ujú. Y ya se logra y otro reconocimiento. Claro. Y cada logro es un piso que vamos generando. Cuando llegan los demás ya quienes buscamos, Ujú. ya les dejamos, yo ya le dejé un piso a mi hija, ¿no? Ujú. De que ya sabe ciertas cosas. Ella seguramente va a lograr un piso más que el mío, ¿no? Ojalá, y es lo que esperamos. Justo eso le iba a preguntar. Es decir, la comisión tiene 31 años y ¿qué Sí. diferencia usted ve hace 31 años, que seguramente, como lo comentaba, le tocó más o menos ese inicio, al día de hoy? Pues yo veo un gran avance totalmente. Cuando inician las comisiones, se crearon para defender los derechos de las personas, pero fueran muy enfocados a las personas en materia penal, podríamos decirlo. Las víctimas fueron como que reconocidas, pero ahí estaban. Había otras instancias, ¿no? Y se enfocaban más a otras acciones. Y se difundió mucho que se defendían delincuentes. Porque si bien es cierto que una persona que comete una conducta penal es sancionada y privada de libertad, no pierde sus demás derechos, Ujú. ¿no? Tiene derecho a comer y demás, etc. Siga teniendo dignidad. Pero entonces se crea una falsa idea de que solo defiende delincuentes. Pero después va evolucionando esa educación en materia de derechos humanos, porque los derechos humanos defienden la dignidad de las personas. Desde una persona que es víctima de un delito, como víctima de una omisión, de algún acto de autoridad, de cualquier situación, ¿no? De cualquier acto de un servidor público. Entonces, esa idea ha ido cambiando, ese concepto ha ido cambiando. Ahora las personas pueden quejarse de cualquier conducta de un servidor público, sea quien sea. ¿Sí? El hecho de que el Estado le esté pagando a alguien, ese servidor público tiene la obligación de servirle a la sociedad. Claro, Okay. conforme a sus atribuciones, Claro, ¿verdad? claro. Uh-huh. Y bueno, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Sin vulnerar la dignidad de la persona.
podemos hablar desde profesores de escuela que pueden vulnerar la dignidad de un menor, de una madre de familia o de un compañero también, según se trate quien sea, ¿no? Claro. Una autoridad en materia penal, de seguridad jurídica, de seguridad pública, cuando aprenden o detienen a una persona, ¿no? O, por ejemplo, en cuestiones familiares, en juntas familiares, cuando el juez es parcial a una de las partes, ¿no? O cuando actualmente, que ahora ya se está buscando el reconocimiento y el trabajo de perspectiva de género, que los autores trabajen con esa perspectiva de que, pues, analizar el contexto de cada situación en específico de las mujeres o de las personas de la diversidad. No son, un divorcio es un divorcio siempre, pero las circunstancias que originan el divorcio son distintas, ¿no? Y ahora ya hay que trabajar con esa perspectiva sin el análisis de contexto de cada caso, porque ya ahora las autoridades ya entienden más la gama de todo esto. En el 94, cuando se crearon las comisiones, todavía en la Constitución no estaban reconocidos los derechos humanos como tal hoy están. Estaban reconocidas las garantías individuales. En el 2011 se reforma la Constitución y se reconocen los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ya reconoce a todas las personas como que traemos derechos y nos da los mecanismos de cómo exigirlos al Estado, que son lo que significan las garantías, ¿no? Claro. O sea, que podemos demandar, podemos quejarnos ante los organismos públicos protectores, o podemos demandar vía jurisdiccional a través de un amparo o un juicio de control constitucional, no sé, alguna acción de las muchas que prevé la misma Constitución, ¿no? Y derechos humanos es un mecanismo no jurisdiccional de defensa de los derechos de los muchos más que establece la Constitución. Ok. Ahora, ¿qué le ha sorprendido estar al frente de la comisión en este tiempo que lleva? En cuanto pues me ha sorprendido muchas situaciones. Por ejemplo, yo siempre, cuando te voy a hablar del tiempo que estuve trabajando en la comisión, muchas veces vi algunas limitantes, pero que no estaban en mi decidir, ¿no? Y te puedo hablar de los últimos años previos mientras estuve, por ejemplo, de secretaria ejecutiva, ¿no? Cuestiones que no estaban en mi decidir, y cuando yo como presidenta las tengo que decidir. Y ya no solamente tengo que ver la materia de defensa de los derechos, sino ver cuestiones también administrativas. Y me ha sorprendido, por ejemplo, en el que, digo, orgullosamente como mujeres somos excelentes administradoras. Y digo, lo veo, ¿no? Si administramos una casa y administramos nuestro tiempo para estar en muchos espacios, sí. También una oficina lo podemos hacer. Sí. Creo yo que yo siento que en la oficina estamos evolucionando a una buena administración y una buena gestión. Me ha sorprendido ahora también esa disposición que hay de las autoridades y apertura para encontrarle una solución pronta a los conflictos que tienen que ver con posibles violaciones a los derechos. Ya no se esperan a que tengamos un conflicto de derechos humanos, independencia o servidor público, sino que ellos ya nos buscan para decirle, tengo este problema, no quiero violentar, denme su opinión y ayúdeme a colaborar con las personas, ¿no? Claro, todo esto se hace con la anuencia de la persona que es vulnerada, y si la persona dice, lo que quiero es solucionar mi conflicto, que no se violente mi derecho, que se me repare el daño, y si se dan las condiciones, se acaba el problema. Creo que eso es, esa apertura que hay tanto de la sociedad como de las autoridades ha evolucionado para bien en comparación en esos 30 años o por lo menos los 13 años que lleva la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Ahora, ¿quiénes en esta intención de justamente socializar y que la gente sepa que hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, quiénes pueden acudir a esta instancia? Todas las personas. De hecho, lo cierto es que nosotros conocemos actos u omisiones de autoridades, ¿sí? Investigamos si esas conductas omisas o activas cometieron alguna violación, tienen como consecuencia una violación o transgredir un derecho humano de una persona, quien fuese, ya sea tlaxcalteca o no,
pero que haya pasado en el estado de Tlaxcala. Nosotros conocemos esa queja y en la condición que esté la persona. No necesariamente tiene que ser de algún grupo de atención prioritaria. Cualquier persona puede ser vulnerada del estatus que sea y en las condiciones que se encuentre, ¿no? Puede acudir cualquier persona a la comisión, pero también a quejarse en contra de ese acto o esa omisión de la autoridad. Pero cuando se queja en contra de otra persona particular, si bien es cierto que no tenemos competencia para conocer hechos entre particulares, pero sí tenemos competencia para darle una orientación y un acompañamiento a la instancia que sí tiene la obligación de atender el asunto entre particulares. Por ejemplo, a algunas mujeres las acompañamos a juzgados, les presentamos con los jueces familiares, si es su asunto familiar. Si el asunto es civil, la canalizamos con asistencia jurídica. Si el asunto es en materia penal, los canalizamos y los acompañamos a Procuraduría, que presenten su denuncia, les explicamos el procedimiento y siguen el camino. No están solas las personas. Si la persona tiene un conflicto en la escuela, es una madre de familia, por decir, discutió con la maestra por algún tema, ¿no? Pues le acompañamos, que platiquen, y si amerita presentar la queja, pues ya se levanta la queja, y si no, buscamos la solución en ese asunto. Si es que nos canalizan que, por ejemplo, hay una persona de la tercera edad abandonada en un domicilio, nosotros no podemos dar asistencia, ni tenemos recursos para asistencia social, pero sí tenemos los vínculos y los mecanismos para accionar asistencia social, ya sea en Secretaría de Bienestar y en el sistema estatal, ver los vínculos para que le den la asistencia, le den la silla de ruedas, la asistencia médica, etcétera. Todo eso lo vamos viendo. Entonces, cualquier persona puede acudir con nosotros en cualquiera de las áreas. Sí tenemos muchas actividades, tratamos de solventarlas lo más breve posible, en breve tiempo. Y te digo, muchas acciones las hacemos rapidísimo porque tenemos amigos en otras dependencias. No llegamos a pelear con las dependencias, sino buscamos empatar nuestras funciones y decirle, cuando tú, servidor público, tengas algún conflicto, háblanos y venimos a apoyarte como observadores. O si sabes que estás atendiendo a una persona que se deriva a algún otro conflicto que no es de tu competencia, llámanos y nosotros lo llevamos a la otra instancia para que no te distraigas. Ese es nuestro trabajo, vincular. Que el Estado garantice, reconozca esos derechos, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo y es lo que hacemos. Y hay veces cuando hablamos por teléfono o nada más con una visita, por ejemplo, hay una persona de la tercera edad que necesita silla de ruedas, ¿nos podemos apoyar? Sí, envíenme la solicitud por correo electrónico y háganle estudios socioeconómicos ustedes y de una vez nos los envían. Ya lo enviamos y ya sigue un trámite, o sea, no es de inmediato. Todo, claro. Somos muy respetuosos también, les he pedido mucho a mis compañeras y compañeros ser respetuosos de las atribuciones de las autoridades y de las peticiones. Y bueno, pues no siempre salen las cosas como uno quiere, pero pues trabajamos para ir avanzando. Claro. Ahora, ¿cuál sería el sello que distingue justamente esta administración de Jacqueline Ordóñez? Pues que no estén solas las personas. Nosotros les acompañamos, o sea, en todos los temas. Precisamente antes de venir acá, llegó una persona familiar de una víctima de homicidio y que hace un año, ya va a ser un año que pasó y recién acudieron los hechos. Personalmente le hablé, alguien me dio su teléfono y me pidió, una persona de escasos recursos, pasó esto, lo demás. Hablo de víctimas indirectas, hijos y padres. Le ofrecí el apoyo, sí, y ya no quiso. Mandé a la trabajadora social a su domicilio. Dije, bueno, tienen su pena, respeto esa parte. Claro. Y llega hoy, me dice, es que llegaron como 20 abogados a ofrecerme 1000 servicios. Y pues yo dije, bueno, y uno de ellos trabajó aquí en la comisión hace tiempo. Y pues yo dije, bueno, y entonces, pero no me han hecho nada. Y no me han dado esto, los niños se quedaron en la orfandad, la custodia la quita, o sea, cosas muy delicadas, ¿no? Wow. Y digo, nosotros, y le digo, yo la busqué y respeté su silencio y respeté sus decisiones, pero no es tarde, vamos a estar con usted y le vamos a acompañar y vamos a ver qué podemos hacer para que se accione el aparato gubernamental, lo que se pueda dar, ¿no? Y tome las decisiones adecuadas. Claro. Muchas veces es lo que hacemos.
ser agentes de realidad, decirle a la gente la situación de su conflicto, cómo está, y ya que tome la decisión la persona. Decir, puede hacer esto, puede hacer lo otro, y nosotros, si es algo grave, nosotros pues, tenemos que seguirle, independientemente de lo que decida. ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad entender de los derechos humanos? Yo creo concientizar el respeto, al reconocimiento y el respeto a la dignidad como personas. Comprender qué es la dignidad, porque solo así vamos a respetar entre nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cuando faltamos a esa dignidad de ser vivo, entonces faltas, puedes originar algún daño. Primero como personas, como tú y yo, ¿no? Y después, si lo comete una autoridad, pues más, porque es una doble alteración, ¿no? Sí, entonces, desde una persona con discapacidad, entender la condición que tiene, ¿no? Es una condición, pero no pierde dignidad. Una persona privada de libertad está privada de libertad por alguna conducta y está pagando su conducta conforme la vida jurídica, pero tiene derecho al deporte, tiene derecho a ver la luz del día, a no estar encerrado en la oscuridad, tiene derecho a comer, a que su familia lo visite o la visite, ¿no? Si estamos hablando de, pues no sé, tú como profesionista, ¿no? Tienes derecho a ejercer tu profesión, a un salario, a una retribución, a un reconocimiento también profesional y demás, ¿no? O sea, cuando tú reconoces tus propios derechos, también hace que reconozcas a tus compañeros y compañeras, ¿no? También como servidores públicos, hay muchos servidores públicos luego en las capacitaciones nos dicen, y mis derechos como policía y mis derechos como... Sí, pero primero hay que reconocer los derechos de las personas, porque como servidores públicos estamos en un nivel diferente. Y sí tenemos derechos como servidores públicos, ¿sí? Pero primero somos personas y la dignidad es pareja para todos, ¿no? Primero me reconozco yo y ya reconocemos a los demás. Y esa conciencia es la que debemos generar, que desde la educación básica trabajemos con los niños y las niñas con el reconocimiento de dignidad. Yo creo que de ahí partimos todos. Ok. Ahora, ¿cuál sería el trabajo que tendría proyectado para este año? Tenemos mucho que trabajar. Primero empezamos, son 4 años que dura esta administración, nos falta 1 año, ya estamos por terminar el 3er año. En junio cumplo 3 años y pues ya estamos de salida. Una de mis metas en el plan de trabajo fue recuperar los espacios perdidos y la confianza de la sociedad, las relaciones con la sociedad. No sé en qué momento se rompió esa relación de organismo protector de derechos humanos con sociedad civil. Los organismos protectores públicos surgen de las exigencias de la sociedad civil, ¿no? Y acá en Tlaxcala, ¿en qué momento se rompe esa dinámica de comunicación? No lo sé, pero fue muy marcado y yo me tocó vivirla, ¿no? Circunstancias políticas, sociales, no lo sé. Entonces, también recuperar esa confianza. Hemos ido recuperando esa confianza de la sociedad hacia la institución porque estamos buscando soluciones. Sí, tengo muchos críticos, muchas observaciones, pero también tenemos muchas soluciones de conflictos que no ameritan un procedimiento largo, sino en el momento lo solucionamos. No todo se difunde porque a las personas se les pide permiso para difundirlo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces queremos consolidar esa base. Yo llegué a la presidencia con un rezago marcado. Es combatir todo ese rezago, pero también hemos incrementado el número de expedientes iniciados. Te puedo decir que si ahorita llevamos 5 meses, 4 o 5 meses, podremos llevar el doble, tenemos el número de expedientes con el que se terminó hace 2 años, en 12 meses. Entonces hemos incrementado bastante, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay difusión de derechos humanos, la gente ya exige sus derechos, la gente nos conoce y la gente cree en nosotros. Es lo más importante. Y no obstante que nuestros números han crecido, vamos en la media, o sea, estamos trabajando a paso
a paso firme. Y entonces yo creo que vamos a terminar bien, es lo que quiero. Le di una transformación física al inmueble de la comisión, con lo mismo. Tenemos un presupuesto, fíjate que de todos los presupuestos de las comisiones del Estado, de las 33 comisiones, incluyendo la Comisión Nacional, Tlaxcala es la número 4 de abajo hacia arriba. Entonces es la que tiene de las menos presupuestos, la más olvidada. Te voy a decir, por ejemplo, hace un año el Estado de Morelos tenía un presupuesto de 17 millones de pesos anuales. Hace 2. Y hace un año se lo duplicaron al 100%. Tlaxcala tiene 25, más o menos, algo así. Y nos aumentan el 3% anual por año, desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y con ese mismo presupuesto hemos combatido rezago, hemos remodelado oficinas, hemos mejorado equipo de cómputo, no nos faltan hojas, ni lapiceros, ni material para trabajar. Uh-huh. Sí, siempre hay alguna deficiencia, como en todas las áreas, ¿no? Como en todas las oficinas, si es que, por ejemplo, que gasolina para acá, para allá, pero es que eso también son cuestiones que se han ido solventando también. Nos ha alcanzado con el mismo presupuesto. Hemos hecho más, por eso te decía, es una buena administración. Acabamos de adquirir 5 unidades del año, que apenas la semana que viene me las acaban de entregar apenas de la agencia para el uso de los servidores públicos, para que puedan trasladarse. O sea, sí uh-huh. Vamos a dejar una comisión digna, un espacio para que la gente trabaje con dignidad y sí crea su trabajo. Eso es muy importante. Para poder servirle a la gente, debemos estar bien en nuestras áreas y en nuestros espacios. Uh-huh. Y vamos mejorando. Todo se va mejorando, ¿no? Se nota. Vamos. Yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas conferencias, a las mismas instalaciones, y la verdad es que se nota el cambio que tiene la comisión, ¿no? Y eso, pues yo creo que también, como lo comentaba, pues efectivamente, si se empieza de adentro hacia afuera, pues creo que también eso es parte del trabajo que la gente ve, ¿no? O sea, eso no se puede negar, ¿no? Pues el tiempo ya se nos terminó. Muchas gracias. Pero me gustaría no dejar pasar de preguntarle o de pedirle que me pase 3 cartas de las que tiene usted enfrente para que me pueda responder. Si me hace favor de pasarme 3, las que usted elija, está bien. 1, uh-huh. 2, ¿sí? Y 3. Ok. A ver, dice, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algo que otros pensarían que nunca podrías hacer? Uy. Varias cosas. ¿Sí? Desde pintarme el pelo de azul, por ejemplo. Ok. De que a mi edad, y siendo presidenta, ¿cómo voy a andar de pelo azul? Es más seriedad, tal vez, ¿no? Pero sí he hecho varias cosas. He viajado, he paseado, he tomado decisiones no acertadas, que luego son de chin, me dijeron que no, y yo dije sí. Sí, he tomado decisiones que no debía hacerlas. Uh-huh. Y que nadie creyó que fuera capaz también. Por ejemplo, hace un rato que iniciamos a estudiar Derecho, ¿no? Yo quería uh-huh. estudiar Medicina, hubiera estudiado otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero te voy a decir algo, no te compartí. Algo que, por ejemplo, yo estudié auriculopuntura. Ok. Estudié nutrición. No lo pongo en el currículum porque eso es como que mi hobby. Mi hobby es frustrado, ¿no? Claro. Esa parte uh-huh. de salud que no. Ok. Y bueno, me he metido en otros temas, ahora sí que pongo muy mal, aprendí okay. Todo eso, porque a mí me gusta la medicina alternativa, y entonces me he metido a diplomados, a cursos y demás, pero lo hago de manera personal y nadie lo creería. Claro. Sí, ¿no? Entonces luego ando con con los balines o con mis imanes, pero lo hago por mí y no es que me dedique a ello. Claro. Pero pues es algo que dicen, ¿cómo crees? Es algo que no pensarían, exactamente. A ver, la siguiente dice, ¿cuáles crees que son tus defectos? Hay veces que hablo mucho, hay veces que soy muy directa,
no hago ese rapport, Ujú. esa introducción Sí. bonita, ¿no? No la hago. Soy muy seria. Mucha gente me lo ha dicho directamente que es difícil acceder a mí Ok. por mi cara, Ajá. Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es... Y no soy difícil, soy muy accesible. Pero hasta diría yo muy fácil, demasiado fácil. Pero es eso. Claro. Entonces, ¿Esta personalidad de quién viene? ¿De su papá o de su mamá? yo creo que de mi mamá. Ok, muy bien. Bueno, dice la última. ¿Qué crees que estamos haciendo? Bueno, más bien, en este caso sería, ¿qué crees que estás haciendo y que te ayude a cambiar patrones del pasado? Estoy haciendo muchas cosas en mi vida que me han ayudado a cambiar patrones del pasado. Empezando, estudié una maestría que se llama Desarrollo del Potencial Humano, Mm, siendo abogada. ujú. Esa me ayudó a cambiar muchos patrones. Bueno, un día me dijeron, ¿por qué estudiaste eso? Yo estudié una maestría porque estando en procuraduría, un procurador me dijo, licenciada, usted no puede ser jefa de maestros en derecho, y mucho menos de doctores, siendo licenciada. Estudie usted, prepárese usted académicamente. Y fue un reto, pero no tenía yo tiempo, me dedicaba al trabajo todos los días, no tenía tiempo de leer, no tenía tiempo. Entonces encontré esa maestría, me invitaron a una plática, me gustó, y desarrollo del potencial humano, y me dicen, y trabajas en ti, en tu persona, en la comunicación, en el desarrollo humano, en facilitar procesos, en selección del personal, tú que trabajas con gente, cómo comunicarte con gente vulnerable, con gente autoritaria, Sí, sí, sí. cómo bajarles los ánimos cuando están así. Y dije, esto mira, en la propo me va a servir, Claro. y me metí a estudiar ahí. Y eso me ayudó a cambiar patrones en mi persona. Claro. Mi vida familiar cambió, la forma de comunicarme con mi esposo. Y esa carrera, más bien dicho, esa maestría fue la que me ayudó a decidirme renunciar a la procuraduría y cambiar de giro. Y me decían, ¿tú aprendiste a pegar en la procuraduría? Y yo sí, pero aprendí ya a sobar desde los derechos humanos. Y sí, eso fue, por ejemplo, eso cambió totalmente mi forma de ver la vida, Claro. mi forma de trabajar. Y sobre todo, en procuraduría se vive el servicio público con poder, con mucho poder, Sí. poder de decisión. Y en los derechos humanos, ahorita estoy en una posición de poder porque soy la presidenta. Pero de no ser la presidenta, no es un poder de decisión, sino es un poder de ayuda. Y bueno, y decisión personal para ayudarlo, ¿no? Claro, Pero claro. es estar y acompañar. Sí, Y sí, esa sí. maestría me ayudó a cambiar la forma de ver, tomar decisiones que trajo consecuencias, muchas Claro. consecuencias después, ¿no? Sí, sí, Pero sí. eso es un ejemplo de cambio, ¿no? Y después tuve que estudiar la maestría en Derecho Penal. Era necesario, Sí. pero primero fue Claro. la de desarrollo. Oiga, pues qué gusto conocerla. La verdad es que usted acaba de decir algo que yo también decía, ay, como que es un poco difícil llegar con la presidenta. Y lo acaba de decir, ¿no? Justamente por esta personalidad. Pero qué grato es conocer toda su trayectoria, saber que hay una persona comprometida como presidenta ahora de la comisión. Y me da gusto también cómo reconoce a todos estos maestros que se encontró en el camino, a todos estos maestros que de alguna manera pues nos van dando lecciones de vida, ¿no? A veces las escuchamos, a veces no, pero creo que se agradece cuando de verdad uno se encuentra en el camino a todos estos maestros que van ayudándonos a encontrar también nuestro propio camino, y eso es muy valioso también que lo reconozca, ¿no? Estamos a punto de terminar, pero me gustaría que nos dejara un mensaje. Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como mujer, como mamá, como esposa,
porque justamente pues este espacio es un espacio exclusivamente para mujeres y el objetivo es visibilizarlas y conocerlas y saber qué están haciendo, pero no solamente qué están haciendo en el ámbito del trabajo, sino también esta parte que yo decía, esto es ser mujer, el tratar de ver cómo puedo combinar, si quiero ser profesionista, si quiero ejercer un trabajo, pero también quiero ser mamá y también quiero cuidarlos. Y entonces, ¿cómo me organizo en todo este mundo de que pues podamos atender ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les dejaría a todas nuestras seguidoras? Sí, son muchas mujeres, pero también son varones, así es que, pues, lo que usted nos quiera decir. Pues yo creo que es un mensaje de vida, porque es el tener el reconocimiento de nuestras capacidades, pero también de nuestros límites, ¿no? Y aquellos límites, reconocerlos y también dar oportunidad de cambiarlos, ¿sí? O sea, mi vida ha sido muy difícil en el aspecto personal por cuestiones de salud en alguna época de mi vida. Y eso me hizo redireccionar mis prioridades. Pero no es necesario llegar hasta estar casi entre la muerte y la vida como para decir qué vale más, tu trabajo, tu estabilidad económica o una vida a vivir en paz con tu familia, buscar la felicidad. Digo buscarla porque no te llega, sino irla creando, ¿no? Trabajar en y ella. En esa búsqueda encuentras la integración familiar, la comunicación con tu pareja, en mi caso, con mi pareja, con mi esposo, hay una excelente comunicación que ha brillado, que no la tenía yo antes. No, sino tuvo que pasar un proceso difícil para lograrla, que logró también tener la comunicación con mi hija y mi hijo, y también el reconocerme a mí misma. Yo creo que para todas las personas, cuando nos reconocemos nosotros, de que es decir, ¿por qué no? Yo nunca fui de las personas de que yo quiero estar allá. Yo cedía los espacios. O sea, hay 3 espacios, ¿quién va? 1, 2, 3, Jacqueline, sí, que vaya. Todavía sigo cediendo, eso todavía no me lo puedo quitar, o sea, todavía sigo cediendo espacios. Okay. Pero sí es para ayudar bien, ¿no? Pero levantar la mano, o sea, te digo, pasaron 3 procesos para presidentes o presidentas de derechos humanos y nunca levanté la mano hasta el último y se logró. Entonces ahí es levantar, querer hablarlo, ¿no? Como mujeres sí nos tenemos que partir en mis espacios, somos administradoras de nuestro tiempo, pero sí podemos hacerlo. O sea, yo creo que desde el momento que nos decidimos hacer algo y romper con ese límite que yo misma me puse, entonces lo vamos a lograr. Te digo, no cedí lugares involuntariamente o inconscientemente, pero cuando yo levanté la mano y me decidí inscribirme, insistir, me preparé y demás, es porque se puede. Y eso es un ejemplo para todas y todos, ¿no? Sí se puede lo que quieres. Y para los hombres también me he dado cuenta en eso, es lo que le digo a mis hijos. Uno u otro, pues, ¿qué quieren en su vida? Sí se va a poder. Claro, así es. Sí. Pues, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, ha sido un placer y un gusto cerrar nuestra 8ª temporada. Estamos cerrando con broche de oro y de verdad conocerla en toda esta trayectoria que tiene de preparación, pero también de experiencias y también de llegar, creo que también en el momento indicado a ser la presidenta de la comisión. Así es que, pues muchísimas gracias por esta invitación, gracias por estar y gracias por formar parte ahora de la comunidad de las Hijas de la Malinche. Gracias, pues Marisol, agradezco tu invitación de verdad, a las Hijas de la Malinche también y bueno, y a la revista que manejas también. Muchísimas gracias, creo que eres un ejemplo de constancia, son 8 temporadas las que llevas, no es fácil, o sea, sé que no es fácil y vaya, cuántas historias no tienes que contar, sí. Y cuántas no ya escuchaste, ¿no? Cuántas mujeres ya pasaron por acá. He visto algunas y bueno, es un programa muy ameno con el que aprendemos de otras mujeres, ¿no? Sí. Justo eso, de escucharlas y de reconocerlas, porque de verdad yo me sorprendo como ha pasado. Digo, hay algunas que han estado aquí, que tengo tiempo de conocerlas y que de algún momento hemos convivido en otras cosas, pero cuando llegan como usted, que no tengo el gusto de conocerla, de tampoco la trayectoria y de todo este paso que nos fue platicando, pues la verdad es que uno cambia la perspectiva y uno dice, pues mira, o sea, porque a veces también creo que
esta información que se tiene de pronto falsa, ¿no? De por qué está una persona en X lugar. Y cuando uno lo conoce, digo, ay, wow. O sea, pues sí, digo, ya entendí por qué. Sí, no saben las realidades. Y pues nos vamos preparando toda la vida, ¿no? Claro, sí, O sea, sí. Las mismas necesidades, la misma sinergia del ejercicio profesional te va preparando, actualizándote y demás, ¿no? Claro. Y lo importante es darte cuenta de que sí puedes, o sea, sí, ya te llenaste de herramientas, pues ahora hay que, pues, alzar la mano, igual no te tocó ahorita, bueno, pues ya, será claro. Pero si no la alzaste, ni por acá pasaste por los nombres, ¿no? Entonces, exactamente. Eso es lo bonito y eso he aprendido de otras mujeres, porque de verdad yo cedía todo. Claro. Entonces lo aprendí de otras mujeres y digo, pueden. Como de la amiga que le dijo, pues anótate. Y se queda usted y no la amiga. Así las experiencias y acompañamientos que tenemos de otras mujeres. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al equipo de producción, a Patti, a Alec y también al equipo que nos acompaña aquí de la comisión. Muchas gracias por estar aquí. Pero sobre todo gracias a usted por seguirnos acompañando. De verdad que las entrevistas que cierran esta temporada son increíbles. Y seguramente con la que empezamos en la 9ª, que ya están ahí en lista, también son mujeres extraordinarias que hacen un trabajo desde este trabajo social, que también se agradece porque es una contribución que pues no se nota, pero cambia y marca la diferencia donde ellas están. Así es que no se pierdan nuestra 9ª temporada. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Mañana, tarde, noche, no sé a qué hora lo van a escuchar o lo van a ver, pero les recuerdo que lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube como Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres exclusivas, fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.